lo puedan ver ahí en el modo que voy a subir el video, ¿está? Y inclusive para aquellos compañeros que no se unen a la clase, no se hagan drama, también tienen para poder verlo. Bien, ¿alguna pregunta que tengan sobre las consignas que ya hemos visto en estos días? ¿Se entendió todo? ¿Cómo dijo? ¿Entendió todo? Bueno, está bien. Así que no tiene ninguna pregunta para hacerme. ¿Está todo claro? ¿Pérez? ¿Coronel? Ok, coronel. Bien, coronel se fue. Este. Qué fenómeno, ¿eh? Qué profesor que soy, ¿eh? Qué increíble, ¿eh? Cada día me sorprendo más. Explico también que no hay preguntas para hacerme. Impresionante lo mío, ¿eh? Impresionante. Así que bueno. Listo, chiquitos. Vamos a continuar entonces con las últimas consignas. Que nos queda ahí en el tintero. A ver, habíamos quedado en la consigna número 12 si no me equivoco. Dame un segundito que estoy buscando desesperadamente. 9, 10. La 11, la 11. Esa era la consigna que nos había quedado. Explicamos hasta la consigna número 10 si no me equivoco. Y ahí vamos a continuar. A ver, la última consigna que habíamos visto fue el tema de el foquismo. Ah, y también les había dado la consigna 11 y 12. Está bien. Bien, pero la consigna 11 yo todavía no lo había explicado, por eso me estaba confundiendo. Lo último que yo había explicado era el tema sobre el foquismo. ¿Se acuerdan que era en estos grupos reducidos? Se le llama foco porque es como una suerte de analogía de un foco en medio de la oscuridad. ¿Da? Un pequeño haz de luz en medio de la oscuridad. Entonces esa es la idea. Es como un pequeño grupito, ¿no? Que se mantiene aislado, camuflado, ¿no? Escondido en la selva. Y la finalidad que tiene esto es la de justamente estos grupos reducidos chiquitos que no tienen capacidad de hacer un enfrentamiento directo con un ejército común convencional, ¿no? Hacer ataques sorpresas rápidos y rápidamente replegarse. Entonces, la idea del foco nunca va a ser la de ganar una batalla. Eso es impensado. ¿Por qué? Porque como ya le habíamos dicho, el foco, la idea del foco es más una idea de resistencia y juega al desgaste más que a desarrollar un combate de enfrentamiento entre grupo y grupo. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, estos grupos, digamos, los miembros de un foco, tienden a jugar digamos, a largo tiempo, a largo plazo, en este juego del desgaste. Bien, hasta acá era la consigna número 10. La consigna número 11 hablaba sobre la Alianza para el Progreso y la doctrina de la seguridad nacional. Bien, estos para mí son centrales estos dos puntos. Y obviamente va a ser pregunta básica de evaluación. A ver, mis chiquitos, mis corazoncitos de Dios, mis ternuritas y coronel. Presten atención. Estos son dos programas que lanza Estados Unidos a consecuencia de lo que venía pasando en Cuba. ¿Está? ¿Hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Entonces, si yo les hago esta pregunta, ustedes me tienen que decir, estos dos programas, la Alianza para el Progreso y la Doctrina de Seguridad Nacional, tiene como finalidad contrarrestar, es decir, evitar todas las consecuencias que llevó la Revolución Cubana. ¿Cuáles eran esas consecuencias? Su gravitación hacia el lado comunista y en especial la instalación de un régimen comunista en Latinoamérica. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque la revolución cubana no quedó encapsulada en Cuba. La revolución cubana amenazó concretamente con expandirse a diferentes regiones de Latinoamérica. Entonces, como la amenaza real
como era una amenaza muy real, la de expandirse al resto de Latinoamérica, la finalidad de esto era contrarrestar esa amenaza. Bien, ¿cómo lo hicieron? A través de estos dos planes. No son la misma cosa, son cosas completamente separadas, pero que tienen una misma finalidad. ¿Cuál? Evitar la expansión del comunismo cubano, soviético, a lo largo de toda Latinoamérica. Entonces, si yo le llego a preguntar el objetivo que tenían ambos planes, ¿cuáles eran, coronel? Coronel. Bueno, Cisneros, usted que siempre lo entiende todo. Al revés, Cisneros. Era evitar que el comunismo se expanda. Era eso, pero al revés. ¿Está? Bien. Entonces, esa es la idea. Evitar que el comunismo se siga expandiendo en Latinoamérica. Ya se expandió en Cuba, con la Revolución Cubana. Bueno, y como le decía, no quedó encapsulado en Cuba. Se amenazó con expandirse al resto de Latinoamérica. Y no quedó en una amenaza. Concretamente intentó avanzar. Está el caso de Nicaragua, El Salvador, Chile, Bolivia. Es decir, hubo experiencias concretas de expansión del comunismo a lo largo de toda Latinoamérica. En la Argentina, la probabilidad de que el comunismo haya, se me fue Pérez, en Latinoamérica la posibilidad de que realmente el comunismo se hubiera podido expandir era, era nulo. Prácticamente no existía esa posibilidad. ¿Tá? No era algo concreto. Sí es cierto que existieron movimientos revolucionarios como el ERP. No se olviden del mapa que les hice hacer con todas las guerrillas latinoamericanas. ¿Por qué? Porque justamente tiene relación con esta consigna que estoy tratando de explicar, que es la consigna número 11. ¿Está? Entonces, la consigna del mapa, que creo que era la consigna número 6. Creo que me parece, no recuerdo ahora. A ver, déme un segundito. A ver. No, la 8 es la del otro mapa. Pucha, me olvidé ahora la consigna. Deme un segundito. Ah, la 9, la consigna número 9. Es la consigna número 9. Está muy relacionada con la consigna número 11. ¿Por qué digo que está muy relacionada con la consigna número 11? Por una cuestión muy simple. Porque justamente la consigna número 9 apunta a que ustedes me mencionen los diferentes grupos revolucionarios que se fueron desarrollando a lo largo de Latinoamérica y que quisieron copiar la revolución cubana. Bueno, como esto estaba dándose, como esto era una posibilidad muy concreta, Estados Unidos lanza estos dos programas. Bien, Alianza para el Progreso. Vamos con el primero. ¿En qué consistió este programa? Fue un programa netamente económico. ¿Está? ¿Qué quiere decir que fue un programa netamente económico? Fue un proyecto económico para desarrollar económicamente a los diferentes países latinoamericanos. Hasta acá. ¿Lo anotaron a eso? ¿Pusieron el apunte ahí? ¿Sacaron flechita? ¿Anotaron proyecto económico? Alianza para... Sí puedo. El tema es que no quiero. Nada, te lo digo de vuelta. Igual podés, acordate, coronel, igual acordate que, te lo voy a decir, pero acordate que esto lo estoy grabando y que yo después lo subo. ¿Tá? Si te llega a quedar algo que no te quedó claro, buscas el video y nada. ¿Está? Bien. Sí, esa era la idea. Exactamente, eso es lo que tenían que hacer. Sí. De hecho, dicho sea de paso, si ustedes van a la consigna número 12, esa es la consigna número 12. Ubicar en el mapa las diferentes guerrillas que se desarrollaron a lo largo de Latinoamérica. ¿Está?
Bien. Para repetirte, coronel, vos que me habías preguntado, la Alianza para el Progreso fue un programa económico por parte de los Estados Unidos. ¿Para qué? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue la finalidad? ¿Qué querían conseguir? Que los diferentes países latinoamericanos se desarrollen económicamente. ¿Está? ¿Por qué? Porque la revolución cubana dejó una enseñanza que, es, que fue central. ¿Cuál? El comunismo se expande muy fácilmente se expande el comunismo en aquellas regiones donde existe la pobreza. Vaya, vaya, vaya experiencia que han encontrado. Sí, obviamente. Una de las cosas que facilitó, y esto yo se los dije en su momento, una de las cosas que facilitó el triunfo de la Revolución Cubana fue que gran parte de la población de Cuba le prestó ayuda, vio con buenos ojos la llegada de los guerrilleros de Fidel Castro, el Che Guevara y sus compañeros. ¿Por qué lo vieron con muy buena cara? Porque siempre habían sido pobres. No, el nivel de pobreza de Cuba, esto lo hablamos 20.000 veces ya, era muy grande. El nivel de analfabetismo era muy grande. Y entonces, históricamente, a los cubanos siempre le había ido mal económicamente hablando. Es decir, nunca habían tenido realmente un progreso económico. Aquellos cubanos que tuvieron un progreso económico, eh, aquellos cubanos que habían conseguido un progreso económico era una minoría, porque había cubanos ricos, sí, obviamente. Hablamos de Fidel Castro, yo les dije que venía de una familia adinerada. Hablamos de Camilo Cienfuegos, otro que venía de otra familia acomodada. No eran multimillonarios, pero sí de familias económicamente acomodadas. Pero no era la realidad del 100% de los cubanos. Esto era una realidad del 10% de los cubanos, un 20% de los cubanos. El resto de los cubanos vivían en la miseria absoluta. Y esto fue un elemento que permitió que el comunismo se pudiera propagar fácilmente a lo largo de toda Cuba. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el pobre no tenía nada que perder frente a la llegada de los revolucionarios. Es más, no solamente que no tenía nada que perder, todo lo contrario, tenía todo para ganar. Y esto es algo que ustedes tienen que entender. Justamente estos sectores sociales que históricamente se habían visto postergados en su progreso económico, con la llegada de este grupo revolucionario, su situación económica mejoró considerablemente. ¿Y mejoró por qué? Porque vivían en la absoluta pobreza. Entonces, un elemento que actúa como una barrera natural, y pongo natural entre comillas porque no es natural, pero una primera barrera que evita que el comunismo se expanda en un país, es la población misma que no quiere ver perder su situación económica debido a la expansión comunista. ¿Se entiende esto? ¿Y cómo logramos esto? De que esta población se transforme como una barrera de choque ante el avance del comunismo. ¿Cómo lo logramos a eso? Muy simple. Mejorando la situación económica de las personas. No de otra forma. ¿Se entiende hasta acá? ¿Cuál era la verdadera amenaza de expansión del comunismo en los Estados Unidos mismo? ¿Hubo realmente una verdadera posibilidad de avance comunista, que los norteamericanos decidieran el camino de la revolución para el avance comunista en los Estados Unidos? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? ¿Sí, para vos sí, coronel? Bueno, en este caso yo te diría claramente, coronel, no, la realidad es que era nula la posibilidad. ¿Y por qué? Pero ¿por qué el norteamericano, vos sos un norteamericano promedio, está bien, ya es año de propaganda en contra del comunismo, la población norteamericana ya está muy adiestrada, todo lo que vos quieras, pero también hay una realidad muy concreta. Cuando vos en Estados Unidos hablas del comunismo, de hecho ahora que hay, dentro de unos poquitos meses va a haber elecciones en los Estados Unidos, ya empezaron las campañas
presidenciales, es decir, Trump ya tiene pocos días, se habla mucho de esta posibilidad de que el otro candidato es un comunista que viene y que le dice comunista. Y en realidad es mentira, no es comunista ni cerca el otro candidato que también está queriendo llegar a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Y pero por qué usan estas viejas propagandas? Porque en realidad en los Estados Unidos la posibilidad de una expansión comunista es vista como la llegada del anticristo, más o menos. Esa es para que veamos un grado de gravedad en el asunto. Y en la realidad es que el norteamericano promedio, el típico norteamericano, el Homero Simpson de Estados Unidos, por decirlo así, que es la gran mayoría de la población norteamericana, que es el obrero norteamericano, vive bien. Nos guste o no. Está bien, no son millonarios, no tienen un yate parado en la puerta de la casa. Pero comparado con lo como viven la calidad de vida que tiene, por ejemplo, el obrero latino, el latinoamericano, vive considerablemente bien. ¿Se entiende? Vive mucho mejor de lo que vive un obrero latinoamericano. Y digamos, entonces eso es una barrera natural ya para el avance del comunismo. Cuando el comunismo, a ver, vimos medidas, por ejemplo, vimos medidas que tomó la revolución cubana, que yo se los hice responder en la consigna acá, en la consigna número 7. Explicar cada una de las medidas que tomó la revolución que la llevó hacia el socialismo. Esto de, a ver, fábricas, el Estado se hace cargo de estas fábricas, se las quitan a los dueños, los campos, los autos, las casas que están ociosas. A ver, cuando empezamos con estas medidas así, claro que se empiezan a los pelos del cuerpo así como que empiezan a erizarse y decir, ¿para qué está pasando acá? Y esto a los dueños de la propiedad se le empiezan digamos, a prender todas las alarmas. Entonces, la realidad es que en los Estados Unidos, como el norteamericano promedio siempre es dueño de propiedades, no digo de muchas casas, pero digo de casa, auto, no sé, bueno, cuentas en el banco, etcétera, etcétera, propiedades, en definitiva. Y bueno, esto no le suena bien a los oídos, no le cae bien a los oídos. ¿Se entiende? Entonces, por eso ya es el norteamericano mismo la primera barrera que tiene que saltar el comunismo para poder expandirse. Es muy difícil ya. Ya es muy difícil. Entonces, la Alianza para el Progreso, volviendo al origen de la explicación, tiene como finalidad justamente fortalecer económicamente a cada uno de los latinoamericanos en sus respectivos países. ¿Con qué finalidad? Para evitar que esta población apoye la llegada del comunismo, sino que no que la apoye, sino que la frene, la combata. ¿Se entiende esto? ¿Cómo? Y mejorando su situación económica. Primero y principal. Es así que Estados Unidos destinó 20 mil millones de dólares, ¿no? No a cada uno de los países les dio 20 mil millones de dólares, sino que en total destinó 20 mil millones de dólares y lo partió en diferentes créditos a los diferentes países latinoamericanos. Ahí empezó a engrosarse eh, la, la deuda externa argentina. ¿Estamos? Porque obviamente que no es que Estados Unidos empezó a repartir billetitos así, dijo, tomen, tomen, manga de pobres. No, no era esa la realidad. La realidad es que este dinero, estos 20 mil millones, fue destinado a cada uno de los países latinoamericanos, una proporción, no sé cómo habrán sacado el cálculo, de estos 20 mil millones fue en forma de crédito. Y como todo crédito, este crédito volver. Tiene que volver. Es decir, que se tiene que devolver. Está bien, prácticamente a tasa cero, era un tomar dinero prácticamente gratis. No digo gratis, gratis, pero casi. Porque prácticamente no pagaban tasa de interés en el crédito. Era muy marginal la tasa de interés. Pero bueno, era dinero barato como se lo conoce. Eh, Argentina, Brasil, Chile, Perú, bueno, etcétera, etcétera, fueron agarrando estos diferentes créditos para la promoción y el desarrollo económico de los países latinoamericanos.
Obviamente esto a largo plazo fue un rotundo fracaso. Así nomás se lo digo, fue un rotundo fracaso. ¿Por qué fue un rotundo fracaso? Y porque económicamente América Latina no despegó. El que mejor éxito tuvo de despegue económico y hasta ahí nomás fue Brasil, que Brasil es una economía a nivel internacional muy importante. Fue muy inteligente el grupo político brasilero en invertir este dinero, mucho más inteligente de lo que fue la Argentina, eso es claro. Y hoy Brasil no tiene, si bien tiene problemas económicos, pero no tiene el nivel de problema económico que tiene la Argentina, por ejemplo. O, por ejemplo, bueno, pero esto ya es posterior. Chile, por ejemplo, también es otro ejemplo. Pero en la gran mayoría de los países latinoamericanos, la gran mayoría, la calidad de vida de los latinos no se incrementó significativamente. Bien, este es el caso de la Alianza para el Progreso. Hasta acá, ¿se entendió? Pere, ¿te dormiste, Pere? ¿Segura? Porque tiene una... Sí. Bueno, bien. Roldán, ¿estás presente? Roldán, ¿estás ahí? Te estamos invocando, Roldán. ¿No? No está. Bueno, Roldán, parece que la sesión de espiritismo está fallando hoy en la clase. Bien, continuemos. Eh, a ver, la otra pata es la doctrina de la seguridad nacional. Que esta es la pata que esta vamos a hacer mucho hincapié, inclusive el año que viene. Recuerden, porque todos los años yo les hago exactamente la misma historieta y les digo, esta pata de la doctrina de seguridad nacional, siempre lo vamos a reestudiar el año que viene, cuando estemos en construcción. ¿Tá? Pero nunca se acuerdan, siempre se olvidan. Menos mal que este año estoy grabando el video para que tengo pruebas para mostrar el próximo año de que esto es así. ¿Tá? Bien, la doctrina de seguridad nacional fue la pata militar del proyecto para combatir la expansión del comunismo a lo largo de toda Latinoamérica. En especial, la doctrina de seguridad nacional tuvo como finalidad combatir el comunismo, el comunismo, este, más que nada guerrillero. ¿Está? Esa era la finalidad que tenía. Entonces, a ver, la idea cuál era, la idea de todo esto. La idea de esto era justamente combatir el desarrollo guerrillero a lo largo de toda Latinoamérica. Pero ¿cuál era el problema? Que los ejércitos latinoamericanos no estaban preparados, no estaban entrenados, ni tenían el equipamiento adecuado para el desarrollo y poder combatir efectivamente a estas guerrillas, a estos focos guerrilleros que se fueron desarrollando a lo largo de toda Latinoamérica. Bien, y es así entonces que se creó una institución que se le llamó la Escuela de las Américas. Y en la Escuela de las Américas, fue una sede en Panamá. A ver, denme un segundito, por favor, porque ahí está. Disculpen un segundito. Estábamos que justamente la Alianza para perdón, la Doctrina de Seguridad Nacional tenía como finalidad justamente la de combatir a las guerrillas latinoamericanas que venían surgiendo. Vamos de vuelta, recuerden la consigna número 9 y la consigna número 12 sobre las guerrillas. Es para eso que justamente este plan ideado por los Estados Unidos y promovido justamente por los Estados Unidos hizo algo increíble, increíble de impensado. En la base naval que tienen los Estados Unidos en Panamá, si no me creen, denme un segundito que se los voy a mostrar. Un segundito, un segundito, un segundito. Ah. Maps.
Google Maps, acá estamos. Les voy a mostrar mi pantallita. ¿Pueden ver? Bien. Vamos a Panamá. Panamá. Acá está. Bien. Acá tenemos Panamá. ¿Lo pueden ver? Observen lo siguiente. Base naval. ¿Dónde es que está? ¿Dónde es que está? Base naval. Tenemos acá, justamente, una base naval. Dame un segundito. Eh, uh, uh. No. En Panamá. Pero mira que ahora justo no lo voy a encontrar acá. Bueno, vamos a tener que buscarlo. Naval. Las Américas. Bien. Instituto Hemisferio, acá está. Escuela de las Américas. Bien, dame un segundito que ahí lo tengo que encontrar. SOA.